Damos inicio a la asignatura de parasitología, viendo las generalidades. Veamos la importancia de la parasitología. Vamos a tener que existe una relevancia social en la cual se mide la magnitud epidemiológica, asociando, ¿no es cierto?, dentro de esta magnitud a la prevalencia y la letalidad. La prevalencia va a representar la cantidad o, digamos, el porcentaje de parásitos, ¿no es cierto?, presentes, y la letalidad, también el porcentaje de daño que realiza, que produce. Y asociado a esto, un impacto económico. Tenemos otra relevancia en la complejidad biológica. Los parásitos pueden presentar reproducciones, ¿no es cierto?, complejas, también simples, pueden ser muy patógenos, presentan adaptaciones evolutivas, y algo muy relevante es que existe una ausencia de total para las vacunas, exceptuando lo que se ha ido probando, ¿no es cierto?, y realizando con respecto a la malaria. Y tenemos también una asociación a factores antropológicos, lo cual tiene que ver con, ¿no es cierto?, la parte cultural y biodemográfica de los pueblos. Tenemos los factores asociados a la parasitosis. Acá tenemos los factores socioantropológicos, está el desarrollo de los pueblos, ¿no es cierto? Se refiere a este desarrollo que tienen los pueblos, a la calidad de vida de ellos, a la salud, la alimentación, la educación, la vivienda, la seguridad social, la recreación, la vestimenta, el tipo de trabajo que realizan, las libertades humanas, desarrollo y el transporte. Bueno, de todo esto podemos decir, por ejemplo, estas parasitosis van a estar asociadas, ¿no es cierto?, al nivel, ¿no?, de estos factores, ¿ya? Por ejemplo, en las personas que tienen un menor nivel educacional, prevalecen más las parasitosis que en aquellos que la tienen. Si la calidad de la vivienda es muy buena, también va a permitir, ¿no es cierto?, evitar las parasitosis. Tenemos que están relacionando también las libertades humanas, la cual se refiere, ¿no es cierto?, generalmente a las actividades sexuales de las personas. Por otro lado, también el transporte, que ha permitido, ¿no es cierto?, la movilización de los individuos de un lugar a otro con mucha más facilidad que antiguamente. Por lo tanto, ellos también son capaces de, ¿no es cierto?, de transportar a los parásitos a distintos lugares del mundo. Y tenemos otros factores en los cuales están los factores biológicos, ¿no es cierto?, en que existan todos los eslabones del ciclo de vida de los parásitos. Si en un lugar determinado existen todos los eslabones de la cadena que permiten que los parásitos se desarrollen, se multipliquen, eso va a permitir la existencia de un parásito en un determinado lugar. Existen los reservorios, estén los huéspedes presentes, esté el medio, ¿no es cierto?, geográfico, que se dé los climas, humedad, temperatura, latitud, altura, que van a participar, ¿no es cierto?, en que los parásitos se puedan, ¿no es cierto?, multiplicar, desarrollar en ese medio. Veamos las características generales de las infecciones parasitarias. En primer lugar, tenemos que afectan a individuos de todas las edades, ¿ya? Son principios esto. Pero en general existen parasitosis que afectan mayoritariamente a los niños, y hay otras que afectan a todos los niveles etarios.
También hay algunos que presentan la infección a nivel familiar, es decir, un miembro de la familia se infecta con ese parásito, lo más probable es que otros miembros también estén infectados. Otro hecho importante es que producen escasa sintomatología o es muy atípica. Por lo tanto, ¿no es cierto?, son difíciles de diagnosticar a través de los síntomas exclusivamente, y además que muchos de ellos presentan síntomas similares. Entonces acá lo que tiene importancia es el examen que se va a realizar, ¿no es cierto?, en el laboratorio. Otra consideración importante es que prevalecen más en las áreas rurales o suburbanas, donde generalmente, ¿no es cierto?, las condiciones de vida, de calidad de vida, las condiciones higiénicas, ¿no es cierto?, generalmente son escasas. ¿No? Habitualmente en las zonas rurales no existe alcantarillado, existen, ¿no es cierto?, los servicios higiénicos son aquellos que se eliminan los desechos directamente a un canal que va, que pasa por debajo de donde se construye el servicio higiénico. O lo otro es que no tienen agua potable, ¿no es cierto? Por lo tanto, utilizan agua a veces de los mismos canales, ¿ya? O almacenada. Por lo tanto, por eso que se prevalece más en estas áreas donde la calidad de vida va a ser menor que si vive en la zona urbana. Prevalecen más en los individuos de escasa cultura que no conocen mucho con respecto a los parásitos, ¿no es cierto?, a la posibilidad de infectarse y por lo tanto es más fácil que se infecten, ¿no es cierto?, porque desconocen, ¿no?, que existen estos agentes. Además hay que tener en cuenta que la atención médica es insuficiente, ¿no es cierto?, generalmente en estas áreas rurales, donde habitualmente en algunos existen postas o en otros simplemente la ronda médica que va cada cierto tiempo y ve, ¿no es cierto?, a los pacientes. Vamos a ver qué son los parásitos. Los parásitos son seres eucariontes que viven a expensas de otro ser de distinta especie y que le producen daño. Es decir, estos son seres nucleados, tienen núcleo, por eso son eucariontes, ¿no?, célula animal. Se caracterizan por desarrollar ciclos evolutivos simples o complejos. Los ciclos evolutivos es lo conocido también como ciclo de vida, ciclo vital, ciclo biológico. ¿No? Hay parásitos que tienen ciclos de vida muy simples y hay otros que lo tienen muy complejo. ¿No? Y se reconoce como ciclo evolutivo biológico a las etapas secuenciales del desarrollo de un parásito. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer este ciclo evolutivo biológico? Van a ser todas las etapas secuenciales, quiere decir que vayan como en cadena, ¿no es cierto?, para que el parásito logre desarrollarse. Acá tenemos al parásito, para su ubicación, pertenece al reino animal, donde acá tenemos a nivel de superiores, y vamos a tener dos tipos, que son los parásitos unicelulares y los parásitos pluricelulares. Dentro de los unicelulares tenemos a los protozoos y en los pluricelulares están los helmintos y los artrópodos. Los protozoos no son unicelular, están conformados por una sola célula y los helmintos, ¿no es cierto?, por muchas células son los que conocemos nosotros como gusanos y los artrópodos donde van a estar los insectos, van a estar las arañas, van a estar
los escorpiones, ¿ya? Va a haber una serie de parásitos, ¿no es cierto?, dentro de esta ubicación. Acá lo más importante es destacar que los parásitos que nosotros vamos a estudiar pertenecen al reino animal, porque existen parásitos que son del reino vegetal. Otro elemento importante, ¿cierto? Otro participante importante es el huésped, porque el huésped es el hospedero, el que va, ¿no es cierto?, prácticamente del cual va a vivir a expensas el parásito. Acá tenemos entonces que el huésped también se le conoce como hospedero o mesonero. Estos nombres de hospedero o mesonero se refiere de que hospedan, ¿no es cierto?, y alimentan al parásito. Tenemos que van a haber huéspedes, organismos simples o complejos, incluyendo dentro de estos huéspedes al hombre, que en circunstancias naturales van a permitir la sobrevivencia o alojamiento de un agente infeccioso. ¿Ya? Ese va a ser el huésped, el que, ¿no es cierto?, permita en forma natural, ¿no es cierto?, que un agente infeccioso se pueda instalar en su organismo. Existen distintos tipos de huéspedes y tenemos los huéspedes definitivos. Le vamos a llamar huésped definitivo a aquel en el cual el parásito alcanza su madurez sexual o la fase de actividad sexual, ¿ya? Es decir, cuando madura, donde ocurra, ¿no es cierto?, la reproducción prácticamente. Ahí estamos hablando de huésped definitivo. Existen también otros huéspedes que se les llama intermediario. Son huéspedes en el cual el parásito va a desarrollar una fase larvaria o asexuada, es decir, una etapa de su vida, ¿no es cierto?, en la cual no se contempla la reproducción, es decir, no existe la madurez sexual. Estos dos huéspedes habitualmente los vamos a encontrar, ¿no es cierto?, en el ciclo de vida de los parásitos. Después tenemos otros huéspedes como el paraténico. Este es un huésped donde se corta el ciclo, es decir, este es un huésped que no es propio del ciclo de vida del parásito, sino que eventualmente, ¿no es cierto?, este huésped se infecta, pero el parásito no puede continuar con su ciclo normal de desarrollo. Y tenemos el huésped accidental, que este es un huésped circunstancial para el parásito. Acá no está este huésped contemplado en el ciclo de vida del parásito y por lo tanto es circunstancial, es accidental. Acá podemos, por ejemplo, dar un ejemplo de lo que sucede con la miasis, que es una parasitosis que se produce en un huésped accidental. Esto ocurre en el caso de las moscas. Las moscas colocan, ¿no es cierto?, sus huevos en materias orgánicas en descomposición. Habitualmente, después de ahí va a salir, ¿no es cierto?, va a continuar la etapa de desarrollo hasta que finalmente emerge la mosca. En este caso accidental, la mosca puede colocar sus huevos, por ejemplo, en una herida, ¿no es cierto?, que esté abierta, que puede ser en un ser humano, también puede ser en un animal, coloca esos huevos y ahí los huevos van a producir las larvas, las cuales, ¿no es cierto?, van a ingresar al tejido, ¿no es cierto?, y van a invadir al organismo de ese huésped, produciéndole una enfermedad que se llama miasis, ¿ya? En este caso, las moscas colocan habitualmente sus huevos en materia orgánica en descomposición y no en seres vivos, ¿ya? Es una oviposición accidental, es decir, por accidente lo colocaron en una herida, ¿cierto?, expuesta de un individuo que puede ser un hombre o puede ser un animal.
Ya, vamos a ver los tipos de huésped según función. Tenemos formas parasitarias que alberguen, ¿no es cierto?, huéspedes definitivos e intermediarios. Que alberguen en huésped definitivo e intermediario. Y tenemos también aquellos que participan con una función epidemiológica. Y acá están los reservorios, que son huéspedes que generalmente pueden tener a los parásitos sin que los parásitos le causen algún daño, pero ellos sirven, ¿no es cierto?, epidemiológicamente para expandir la infección. Y tenemos a los vectores. Los vectores generalmente son insectos, ¿no es cierto?, que van a tener también el parásito, el cual puede ser un simple transportador, ¿no es cierto?, o puede ser un vector biológico, en el cual el parásito realice parte de su ciclo de vida. Ya, veamos a los vectores. Vamos a tener el vector que se le denomina vector mecánico, que va a ser aquel en que el agente transmitido no evoluciona, ni se multiplica en el vector. En el fondo, aquí está el parásito, ¿no es cierto?, que sería el agente infeccioso, transportado prácticamente por el vector mecánico. Aquí, por ejemplo, podríamos poner las moscas. En sus patas tienen una especie de vellosidades, y como las moscas se paran sobre materias orgánicas, pueden llevar, ¿no es cierto?, ahí y pararse, por ejemplo, en el pan o en algo que se va a llevar a la boca, y de esa manera está transportando al vector, al agente, perdón. Pero en este vector no se está produciendo ninguna etapa, ¿no es cierto?, de desarrollo del parásito. La asociación patógeno-vector es inespecífica. Este puede ser cualquiera. El vector acá puede llevar al parásito cualquier vector. Puede ser, por ejemplo, una mosca, puede ser una barata o cualquier otro insecto. El vector es un simple transportador, por eso que les decía, del agente patógeno. Simplemente lo transporta. Y el vector no es la vía principal de transmisión del agente patógeno, es decir, no está dentro del ciclo de vida del parásito, ¿ya? Por lo tanto, no es una vía principal de transmisión. Acá, ¿no es cierto?, se puede transmitir, pero no está dentro del ciclo. Veamos ahora al vector biológico. El vector biológico, el agente transmitido evoluciona y o se multiplica en el vector, ¿ya? O sea, aquí este vector va a ser parte generalmente del ciclo del parásito. La asociación patógeno-vector es muy específica, a diferencia de esta que es inespecífica, esta es específica, ¿ya? Por ejemplo, para la transmisión de la malaria se requiere un vector, ¿no es cierto?, que es el anófeles, una especie de zancudo especial. Hay varias clases, ¿no es cierto?, de anófeles o de otros insectos muy similares, pero solo va a servir el anófeles. Y más aún va a ser la hembra del anófeles, muy específico. El vector es un huésped indispensable para la sobrevida del agente patógeno, es decir, indispensable porque es parte del ciclo de vida. Y el vector en este caso es la vía principal de transmisión de la parasitosis o del agente patógeno, como queramos llamar. Entonces, las grandes diferencias
¿no es cierto? Acá funciona como transportador, acá es un web indispensable. Aquí dice que no es la vía principal, aquí es la vía principal de transmisión. Su asociación es inespecífica, esta es muy específica, ¿ya? Acá no evoluciona y en el biológico evoluciona. Continuando, veamos las asociaciones biológicas. Tenemos que existen varios tipos de asociación y tenemos, por ejemplo, los seres de la misma especie. Ellos se pueden asociar en sociedades o en colonias. Las sociedades son el individuo conserva su individualidad, es decir, están juntos, ¿no es cierto? Conforman una sociedad, pero cada cual, ¿no es cierto?, es individual. ¿Ya? Esas son las sociedades para los seres de la misma especie. En las colonias, el organismo no conserva su individualidad. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la colonia de las abejas, ¿cierto? Que son organizadas. Hay una abeja reina que tiene una determinada función, están las obreras que tienen, ¿no es cierto?, otras funciones, ¿ya? Y ellas no son individuales, pertenecen a un panal y están lógicamente organizadas en colonias. Y tenemos las asociaciones de seres de distintas especies. Y acá tenemos algunas muy conocidas por ustedes, la simbiosis, ¿cierto? Está el mutualismo. Bueno, la simbiosis se refiere a la unión, ¿cierto? La asociación de dos individuos en el cual esa asociación no son independientes. Eso quiere decir que dependen uno del otro, no pueden vivir separados. Esa es una simbiosis. En cambio, el mutualismo es una asociación de dos seres que viven juntos, pero que mantienen su independencia, es decir, ello es para sacar un provecho común, ¿cierto? Y obviamente, pero si se separan, pueden continuar viviendo por separado. Esa es la diferencia entre el mutualismo y la simbiosis. Después tenemos el parasitismo, ¿no es cierto? Acá el individuo vive a expensas del otro y le produce daño. ¿A quién? Al hospedador, ¿no es cierto? Es lo que tenemos el hospedador parásito. Esta es la asociación hospedador-parásito. Y tenemos la asociación del comensalismo, en el cual el individuo vive a expensas del otro y no le produce daño. Tenemos la asociación de hospedador-parásito, pero aquí no causa daño. En este otro, cuando hablamos de parasitismo, estamos hablando, ¿no es cierto?, de que le causa daño. Entonces vamos a hablar de parásito y de comensal. Acá tenemos los tipos de parásitos según la necesidad del parasitismo. Acá tenemos que hay parásitos que son facultativos. Estos parásitos se pueden adaptar con facilidad a la vida libre y parasitaria. Generalmente los facultativos tienen, ¿no es cierto?, una tendencia a una de ellas. Es decir, puede preferir vivir una vida parasitaria, pero si le toca estar en vida libre también lo puede hacer, ¿ya? O al revés, viven en vida libre, pero si les toca, ¿no es cierto?, hacer una vida parasitaria, también lo van a hacer. Y esos son los facultativos. Y tenemos los obligados. Los parásitos obligados, el parasitismo obligado, deben vivir toda la vida o una fase de su ciclo vital en el interior o superficie del huésped. O sea,
Acá, la diferencia con lo anterior es que dentro de su ciclo vital tiene que contemplar, ¿no es cierto?, vivir, por ejemplo, una fase de su ciclo en el interior o en la superficie de un huésped, o pueden vivir toda la vida, deben hacerlo dentro de un huésped. Cuando salen de él, obviamente es para transmitirse a otro, ¿no? Porque no resisten la vida en el medio, ¿ya? Y acá tenemos que estos huéspedes pueden ser temporales y permanentes. Temporales son aquellos que desarrollan parte del ciclo de vida en el huésped, ¿ya? Y los permanentes son los que requieren vivir todo el tiempo en el huésped. Vamos a poner algunos ejemplos para que nos podamos entender. Por ejemplo, el permanente, voy a poner de ejemplo el piojo o pedículo, que es su nombre técnico. El piojo, por ejemplo, hablemos del cuero cabelludo, vive, ¿no es cierto?, en la cabeza del hombre, específico del hombre. Y si él sale de ese hábitat es el lugar donde vive habitualmente, si sale de ese hábitat, por ejemplo, queda en superficie del medio ambiente, no tiene posibilidades de vivir por largo tiempo, ¿ya? Va a vivir 4 o 5 días, ¿no es cierto? Ahora, si cae al agua, puede resistir máximo 7 días. ¿Por qué? Porque requiere vivir permanentemente, en este caso, en la superficie de un huevo. En los temporales, por ejemplo, podemos hablar de la pulga. La pulga también es un parásito, puede vivir, ¿no es cierto?, parte de su vida en el pelaje de un animal, por ejemplo, del perro, ¿ya? Pero esta pulga no se desarrolla, no se multiplica en el pelaje del perro. Puede poner los huevos ahí, pero requiere de un lugar oscuro, con otras temperaturas que a veces generalmente se la ofrece, por ejemplo, el suelo. La tierra, ¿no es cierto?, puede vivir, o en las casas, por ejemplo, a veces en los pisos, en las rendijas del piso, ahí se desarrollan estas pulgas. Por lo tanto, requieren vivir, ¿no es cierto?, temporalmente, porque se necesitan alimentar. Son hematófagas, necesitan alimentarse de sangre, entonces se instalan en forma cómoda, ¿no es cierto?, en el cuerpo, ¿no es cierto?, en la superficie de un animal, por ejemplo, perro, gato. Pero, ¿no es cierto?, para que continuar su ciclo de vida y desarrollarse, necesitan que sus huevos caigan a un lugar que les ofrezca, ¿no es cierto?, los elementos necesarios para lograr desarrollarse. Desde el punto de vista de las clasificaciones, los parásitos se pueden clasificar desde el punto de vista morfológico, ¿ya? Morfológicamente los podemos clasificar en protozoo, en helminto, en artrópodo. Se pueden clasificar por su ubicación topográfica, es decir, donde ellos se van a tener su hábitat. ¿Ya? Aquí vamos a tener los endoparásitos, que son los que viven en el organismo del huésped, cierto organismo interno, por ejemplo, en el tubo digestivo, intestino, ¿ya? O tenemos los ectoparásitos, que son aquellos que viven en la superficie del huésped. Por ejemplo, el caso del piojo es un ectoparásito, ¿ya? Porque vive en la superficie del huésped. El caso de la pulga es un ectoparásito, vive en la superficie de un huésped, pero también vive en el medio ambiente.
También puede clasificarse desde el punto de vista de que el hábitat en qué órgano está y en qué sistema. Entonces tenemos los enteroparásitos, entero, ¿no es cierto?, significa intestino, que son los parásitos intestinales. Los cistoparásitos, que van a ser aquellos que están en los tejidos, los hemoparásitos, que están en la sangre. El hábitat es en la sangre. Los parásitos que están en la sangre, estos están en los tejidos y estos otros, por ejemplo, en el intestino. Y también tenemos la clasificación del punto de vista taxonómico, es decir, donde se va a clasificar en base a estudios de propiedades, ¿no es cierto?, a medida que ha ido aumentando la posibilidad de estudiar más desde el punto de vista de los genes, obviamente van creando, ¿no es cierto?, o se van reubicando los parásitos en estas clasificaciones taxonómicas. La clasificación taxonómica contempla el reino al que pertenece, al filum, la clase, el orden, la familia, género, la especie y la variedad. Y acá puede haber ¿ya? Variedades dentro de una misma familia, dentro de un mismo género y una especie. Nosotros habitualmente vamos a trabajar más bien con su ubicación, tomando en cuenta lo general, pero ubicando en el orden, la familia, ¿no es cierto?, el género y la especie. Y vamos a dejar por sentado de inmediatamente que el género, ¿ya?, hace, por ejemplo, eh, por ejemplo, pertenece al género Balantidio y a la especie coli. Y entonces se va a llamar el parásito Balantidium coli. Ahora, el género se escribe con la letra inicial de mayúscula y la especie se escribe con la letra inicial de minúscula. Entonces sí sabemos que estamos escribiendo, ¿cierto?, el género y la especie. Veamos la clasificación morfológica de los parásitos. Y acá vamos a tener a los protozoos, también uno le dice protozoarios, que son los seres unicelulares, ¿cierto?, conocidos como protozoos. Y tenemos a los metazoos, que son seres pluricelulares, donde están los helmintos y los artrópodos. Dentro de esta clasificación están los helmintos y los artrópodos porque ellos son pluricelulares. Y acá tenemos la clasificación morfológica, donde tenemos, ¿no es cierto?, a los unicelulares, los que están conformados por una sola célula, y a los pluricelulares, que están conformados, ¿no es cierto?, por varias células. En los unicelulares tenemos a los protozoos, los cuales a su vez se clasifican en base a la movilidad y entonces al elemento con el cual se moviliza. Aquí tenemos, por ejemplo, a los rizópodos, que ellos se movilizan a través de pseudópodos, es decir, la emisión de pseudópodos. Tenemos a los flagelados, los cuales los flagelos son los que le permiten la movilidad, a los ciliados, ¿no es cierto?, que son los cilios, y a los esporosos, que no se movilizan, no tienen, ¿no es cierto?, ningún mecanismo de movilidad. Si me voy a los pluricelulares, tengo los helmintos. Helminto significa gusanos. Y acá tengo dos grupos, son los nemátodes y los platelmintos. Los nemátodes son los gusanos cilíndricos, ¿cierto? Y los platelmintos, como su nombre lo indica, los gusanos aplanados. A su vez, los gusanos aplanados se dividen en cestodos y trematodos. Los cestodos son aquellos que son segmentados, es decir, su cuerpo, ¿no es cierto?, presenta segmentos, por ejemplo, puede tener cabeza, cuello y el resto del cuerpo. Y los trematodos, que son aquellos que son gusanos
aplanados, no segmentados. Y por último tenemos a los artrópodos, en los cuales están agrupados los insectos, los arácnidos y los crustáceos. Aquí vamos a ver la clasificación, ¿no es cierto?, de los protozoos, donde tenemos a los rizópodos, ¿no es cierto?, los ciliados, los flagelados y los esporozoos. Órgano de locomoción, como dijimos, pseudópodos, cilios, flagelos y ningún órgano de locomoción. Con respecto a la reproducción, tenemos que los rizópodos se reproducen en forma asexual, los ciliados también y los flagelos también. Y los esporozoos tienen otro tipo de reproducción que involucra una reproducción de tipo sexual y de una reproducción de tipo asexual. Veamos algunos. Aquí tenemos la ameba, ¿cierto? Un rizópodo, donde tenemos claramente, aquí estamos viendo los pseudópodos. Acá tenemos a un ciliado, ¿cierto? Están los cilios que lo rodean, con el cual se moviliza generalmente de forma muy rápida. Acá, flagelado, donde aquí está su flagelo, en este caso es un flagelo único, ¿no es cierto?, por el cual se va a movilizar. Y finalmente tenemos los esporozoos, que no tienen ningún tipo de elemento de movilidad para movilizarse. Y vamos a ver imágenes, ¿no es cierto?, de los rizopodarios. Ahí tenemos a la ameba, ¿cierto?, que es un rizopodario, emitiendo, esta es la emisión del pseudópodo, y esto que está acá es el núcleo, y ahí el cariosoma, eso, ese puntito en el centro. Y acá tenemos a un flagelado, que es la giardia, ¿cierto?, en lo cual tiene los flagelos, tiene 4 pares de flagelos, por lo tanto tiene una gran capacidad de movimiento. Estos acá son los núcleos, son los cariosomas. ¿Ya? No esto, sino este es el núcleo, que estoy tapando, y en el medio, ¿no es cierto?, está el cariosoma. Acá tenemos a los ciliados, que está acá, ahí están los cilios, como lo pueden ver. Esto es una imagen a través del microscopio, del Balantidium. No se le nota mucho su núcleo, ¿ya?, pero los cilios, que es lo que nos interesaba. Y acá tenemos un esporozoo, distinto al otro que se veía. Tiene una forma de arco, ¿cierto? Y no tiene elementos de movilidad. Veamos entonces ahora las características de los helmintos. Tenemos a los nematelmintos o nematodes, que es lo mismo, son gusanos redondos a la sección horizontal, ¿ya?, o cilíndricos. Ellos generalmente, todos sus elementos internos inclusive son redondos. Y tenemos a los platelmintos, que son gusanos planos a la sección horizontal. Tenemos los cestodes, forma de cinta, y que son segmentados, y los trematodes, que tienen una forma de hoja y no tienen segmentación. Ya vamos a ver entonces ahora algunos representantes de los helmintos. Y acá tenemos a los nemátodos. Tenemos aquí, ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que son cilíndricos. Ellos empiezan aquí, esta es su cabeza, continúa todo esto, y todo es cilíndrico. Lo mismo, este es el macho, y esta es la hembra. ¿Ya? Y acá tenemos a los platelmintos, donde es una especie de cinta, se fija, acá está la cabeza, es muy largo, puede medir metros. Entonces, y además vemos los segmentos, mire, estos son los segmentos, por eso que
son Platelminto cestode. Este es un Platelminto cestode. El siguiente es un Platelminto trematode, donde podemos ver la forma de hoja característica de estos trematodes, ¿no es cierto? Y que no son segmentados, no tienen segmentos como estos. Acá están, son las llamadas, conocidas como proglótidas. Ya. Ahora veamos qué pasa con los artrópodos. Los artrópodos son seres de patas articuladas y que tienen simetría bilateral. ¿Qué significa eso? Que tienen, ¿no es cierto?, una pata frente a la otra. En eso son simétricos. Los artrópodos son cientos de especies, presentan una metamorfosis completa o incompleta, que es la forma, ¿no es cierto?, de reproducirse. Algunos se van a reproducir por metamorfosis completa, otros se reproducen por metamorfosis incompleta. Acá tenemos a los insectos, a los arácnidos y a los crustáceos. Y tenemos algunos que podemos nombrar que son autóctonos, ¿no es cierto?, como el Pediculus specimen, que este es el piojo, el Sarcoptes cabei, que es el agente causal de la sarna, la Loxosceles laeta, que es una araña, este también es un arácnido, ¿no es cierto? La araña conocida como la araña de los rincones, la Latradectus manta, que es conocida como la araña del trigo, que también le dicen la viuda negra. Veamos algunas imágenes de estos representantes. Acá tenemos al insecto, este insecto conocido como nombre popular vinchuca, ¿ya? Y ustedes ven que tienen sus patas, ¿no es cierto?, ordenadamente. Ya acá tiene uno y acá está la otra. Son simétricos. Acá tenemos a los arácnidos. Esta es la viuda negra, conocida como viuda negra, la Latrodectus. Y no es cierto, igual tienen simétrico. Mire, tienen dos, una frente a la otra, una frente a la otra y una frente a la otra. Acá se diferencian. El insecto tiene cabeza, el tórax y el abdomen. En cambio, el arácnido tiene cefalotórax, todo junto aquí, y este es el abdomen. Finalmente tenemos al crustáceo. Es un crustáceo, es un micro crustáceo. Lo vamos a ver participando en el ciclo de vida de uno de los gusanos. Acá tenemos, ¿no es cierto?, este crustáceo. Ya, vamos a ver ahora con respecto al ciclo biológico de los parásitos. El ciclo biológico también recibe los nombres de ciclo vital, ciclo evolutivo, ciclo de vida del parásito. El ciclo biológico representa todas las necesidades que va a tener el parásito, ¿no es cierto?, para desarrollarse y para mantener, principalmente, ¿no es cierto?, se mantenga la especie. Ellos en el tiempo se han adaptado, ¿no es cierto?, a los cambios que le ofrece el medio. Vamos a tener ciclos biológicos que le vamos a denominar monoxénico, cuando el parásito se desarrolla en un solo huésped, es decir, en todo su ciclo vamos a conocer a un solo huésped, un solo tipo de huésped. Y vamos a hablar de los heteroxénicos, ciclo biológico heteroxénico, aquello en que el parásito requiere más de una especie de huésped para desarrollarse. ¿Qué quiere decir esto? Acá, cuando son heteroxénicos, el parásito va a requerir un huésped, ¿no es cierto?, que generalmente va a ser el definitivo, pero además va a necesitar los huéspedes intermediarios, los cuales son de otra especie que del huésped definitivo. Ningún huésped es de la misma especie.
Aquí vamos a ver que hay ciclos que presentan un huésped definitivo y un huésped intermediario, entonces es un ciclo heteroxénico dioxénico. Hay otros que presentan su huésped definitivo y dos huéspedes intermediarios, y entonces es polixénico. ¿Ya? La otra cosa importante es que vamos a observar que hay ciclos de vitales que son muy simples, ¿no? Que se transmiten fácilmente y se multiplican fácilmente. ¿Ya? Y hay otros que tienen, que el medio les presenta muchas complicaciones y son ciclos de vida complejos. ¿Para qué nos sirve a nosotros conocer el ciclo biológico? Bueno, el ciclo biológico nos va a aportar una serie de detalles, de información con respecto al parásito y nos permite, a través del conocimiento del ciclo biológico, en qué fase, en qué parte del ciclo se puede hacer corte, ¿no es cierto?, para, por ejemplo, atacar al parásito, ¿sí? Para exterminar al parásito, donde nos conviene, por ejemplo, hacer una, ¿no es cierto?, una acción desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de cortar la vida del parásito. Vamos a poner un ejemplo con respecto a la malaria. Yo generalmente utilizo ese ejemplo. La malaria, ustedes saben que estuvo acá en Chile, justamente en esta zona, ¿cierto? Y en la malaria existe un vector biológico, que es el zancudo, ¿ya? Y el problema era en qué parte del ciclo era conveniente cortar el ciclo prácticamente. ¿Y qué es lo que se hizo? Se cortó el ciclo a nivel del mosquito, que era el que transmitía la parasitosis al ser humano a través de, ¿no es cierto?, de la picada. Por lo tanto, se trató de exterminar, lo cual se logró porque este mosquito tiene una fase de su vida en el agua, las acequias. Entonces, lo que se hizo, que lo hizo el doctor Juan Noé y su equipo, ¿no es cierto?, fue todas las aguas estancadas y todo lo que fueran acequias, que fueran, ¿no es cierto?, que hubiera agua presente detenida, fue cubriéndola con aceite. Y el aceite impermeabilizó entonces el contacto con el aire, ¿no es cierto?, del mosquito, ¿ya? Porque la fase larvaria la hace en el agua y necesita el oxígeno atmosférico. Cuando le colocó el aceite, que era obviamente petróleo, eh, el mosquito fue exterminado porque las larvas no pudieron oxigenarse. Y de esa manera se les cortó el ciclo al Plasmodium, que es el agente causante de la malaria. Por eso es que es importante conocer los ciclos biológicos de los parásitos. Esto nos aportan, vamos a ver los aportes, el estado infectante. El estado infectante es con el cual el parásito, el estado en que él está y que nos va a infectar, que nos va a producir la parasitosis. Conocer también nos dice del hábitat. El hábitat es el lugar último, es decir, donde se va a localizar el parásito, donde finalmente él se instala. Las vías y mecanismos de transmisión, conocer cómo se transmite, a través de qué vía, es muy importante porque es ahí donde también se puede atacar. Las fuentes, ¿quiénes pueden ser fuentes? ¿No es cierto?, que nos aporten las formas infectantes del parásito, los reservorios que puedan existir. ¿Mm? Si tiene huésped definitivo, si tiene huéspedes intermediarios. Y nos va a decir finalmente si el ciclo es heteroxénico o monoxénico. ¿Mm? Toda esta información la vamos a obtener de los ciclos biológicos. Bueno, aquí vamos a ver ciclo biológico, le puse vital, evolutivo y de vida para que no se nos olvide, y vamos a tener un ciclo monoxénico, otro ciclo monoxénico
y vamos a ver cuáles son las diferencias. Acá tenemos el ciclo monoxénico simple, donde nos dice que es de un gusano que se transmite, que sale por la vía digestiva, ¿no es cierto?, la región anal, sale el huevo, no requiere nada, ninguna cosa del medio, y ingresa por la vía digestiva. Es un ciclo muy simple, de fácil transmisión. Acá vemos otro ciclo, que también es un ciclo monoxénico, porque el único huésped, en este caso el hombre, aquí también está señalizado en un solo huésped, y vamos a tener lo siguiente: el hombre se va a infectar por un huevo, ¿no es cierto?, que tiene una larva en su interior. Esta se va a ir a hacer un recorrido, se va a instalar en el intestino y por ahí van a salir, ¿no es cierto?, van a formarse los gusanos y van a salir los huevos, que estos deben quedar en el medio ambiente. Estos requieren de ciertas cosas. Por ejemplo, requieren quedar en el medio ambiente, tener una temperatura entre promedio 25 grados, estar a la sombra, esto representa la plantita, ¿no es cierto?, la sombra, para que este huevo que sale inmaduro vaya madurando y genere en su interior esta larva, y ahí tenemos la forma infectada. Los dos son monoxénicos. El suelo no es huésped, ¿ya? Solamente los seres vivos, ¿ya? Entonces, los dos son monoxénicos, pero este ciclo es más complejo porque necesita temperaturas adecuadas, terreno adecuado, lugar adecuado para continuar su ciclo de vida. Si, por ejemplo, este individuo infectado elimina huevos donde tenemos temperaturas muy bajas, ese huevo no va a madurar y no va a infectar a nadie. Pero si lo deposita en un lugar donde se dé, ¿no es cierto?, las temperaturas promedio, entre 25, puede ser entre 22, 30, 28, va a madurar y va a quedar en condiciones de infectar a otro individuo. Ahora tenemos los ciclos biológicos. Continuando, vamos a ver ahora los heteroxénicos. Tenemos un heteroxénico dioxénico, en el cual podemos ver el hombre, este es el de la malaria, el hombre y el mosquito, ¿ya? Y el mosquito. En el hombre, por un lado va a infectar al mosquito y por otro lado el hombre se va a infectar también por el mosquito. Cuando el mosquito, ¿no es cierto?, saca la sangre del hombre infectada en esta mosquita, porque en la mosquita se va a desarrollar el ciclo que nosotros vemos acá. Y aquí va a quedar, ¿no es cierto?, en la parte de la glándula salival del mosquito, que cuando pique al hombre le va a introducir los parásitos, los cuales se van a ir a desarrollar fundamentalmente en la sangre. Y ahí se van a desarrollar elementos que después, cuando el mosquito los obtiene, forma los huevos y saca, ¿no es cierto?, los elementos infectantes. Y es dioxénico porque participan dos, el mosquito y el hombre. Y esto es muy específico, no es cualquier mosquito y tampoco el huésped puede ser otro que si no es el hombre. Y tenemos otro heteroxénico, pero este es polioxénico, quiere decir que tiene más huéspedes intermediarios. Acá tenemos este ciclo de un gusano, que tenemos al hombre como huésped definitivo, es el huésped definitivo, ¿cierto? Aquí el huésped definitivo es el mosquito, porque acá está la parte, ¿no es cierto?, sexuada. Y aquí el huésped definitivo va a ser el hombre, que va a eliminar un huevo, que tiene que caer al agua. En determinado tiempo ese huevo se va a abrir y elimina un elemento que tiene cilios, para que pueda moverse en el agua, y que busca a un crustáceo, en este caso, ¿cierto? Este crustáceo, que es el copépodo, ¿verdad? Dentro de él se va a desarrollar un elemento, ¿cierto?,
dentro de este crustáceo. Entonces ya tenemos un primer huésped intermediario. Dentro de este crustáceo se va a desarrollar este elemento que está acá, y este crustáceo va a ser ingerido por un pez de agua dulce fundamentalmente, existen en agua salada, pero otra especie, y se va a tragar al crustáceo, y dentro de este pez se va a desarrollar esta otra larva que está acá, y esperando, ¿no es cierto?, que este pez se transforme en pescado, ¿no? Pescado porque es sacado del agua y consumido por un hombre, puede ser también un animal, en algunos animales comparten también, consumido, ¿no es cierto?, en forma cruda, por ejemplo, un ceviche o un pescado insuficientemente cocido. Y de esa manera se va a digerir y va a liberar esa larvita que está acá, la cual, ¿no es cierto?, va a reproducir a la tenia que está acá, que es un gusano platelmín.